Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde se conecten. Vamos a iniciar con nuestra transmisión. Voy a invitar a Luis. Listo. Bueno, en un momento más. Luis se conectará y esperamos con la transmisión. Okay. Bienvenidos. Ahí, Hola, hola, Luis. a ver. Hola, ¿qué tal? A ver, ahí sí que. Listo. Ya, ahí, Muy bien. Bueno, pues ya. bienvenidas, bienvenidos. Luis, es un gusto que estés con nosotros. Ujú. Saludos hasta Chile. Y Hasta bueno, Chile. bueno, pues primero quiero darte la bienvenida por compartir lo que has hecho en tu área de trabajo. Y bueno, pues Ujú. les quiero compartir un poco quién es Luis. Luis es psicólogo, tiene una especialidad en psicología clínica, tiene una maestría en psicología, en psicoanálisis, y bueno, pues Así es. has estado laborando en diálisis en el área en San Isidro. ¿Es un hospital, es una clínica? Sí, Ujú. es una clínica, un centro de diálisis Ok. Y en el Hospital Militar de Chile. Entonces, de Santiago, una claro. trayectoria que nos va a interesar, pues, conocer cómo has trabajado en esas áreas. Ujú. Platícanos un poco sobre el sistema de salud chileno. En México, pues tenemos como una segmentación de la población, pero platícanos un poco cómo se lleva a cabo allá el abordaje en salud renal. Ujú. Salud. A ver, acá existe, está el sistema como de salud pública, que es FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. Y ese, digamos, es lo que abarca todo el sistema de salud público. Cuando los hospitales acá que son públicos, donde, digamos, puede acceder toda la gente que está inscrita en FONASA, ¿ya? Ujú. Aparte, hay un sistema de salud privado, que son las llamadas ISAPRES o aseguradoras en otros países, acá se llama ISAPRE, y es donde, claro, para poder acceder a eso uno tiene que pagar mensualmente, digamos, para poder inscribirse en una de las ISAPRE, y con eso tiene algunas prestaciones que en el fondo dan un copago, ¿ya? Ese es otro modelo de salud. Y por último está, bueno, la salud como de las Fuerzas Armadas, que es distinto, que ellos tienen su propio sistema de salud, en este caso como la Armada, los militares, y DIPRECA, DIPRECA, sí, que es como el hospital de carabineros también, todo lo que tiene que ver con los carabineros, que es la policía, acá se llaman carabineros, policía, ¿ya? Ujú. Em, Así es. Ahora, el sistema en general de salud pública es más vulnerable en general. Em, Obviamente hay muchas diferencias de acceso de salud entre quienes están en la salud pública, los que están en el ISAPRE y también los que están como en las instituciones castrenses, digamos. ¿Mm? Mm, Hay harta diferencia, ok. lamentablemente. Sí, un poco para conocer cómo funciona la prestación de los servicios en otros países y que en Ujú. algunos, pues, las políticas generan mayor acceso y otras, pues, la brecha se amplía. Eh, Claro, Platícanos un poco sobre el lugar donde trabajas, quiénes son los pacientes. ya. Mira, yo trabajo en un centro de diálisis que se llama San Isidro. Ya llevo ahí ya, a ver, yo estoy desde el 2008, 2008, claro, fin del 2008, llevo hartos años ahí ya. Eh, este centro de diálisis, como muchos otros, dependen de instituciones públicas, en este caso de FONASA, ¿ya?
acá dentro de la red pública existe digamos, unas garantías de salud que se llama garantías GES, que son garantías explícitas de salud, y ahí hay varias patologías que pueden acceder a estas garantías explícitas de salud. Eh, Entre esas, obviamente, está la enfermedad renal crónica y la diálisis como el tratamiento para la enfermedad renal crónica, que es una de las primeras patologías que estuvo en estas garantías explícitas de salud. Entonces, los pacientes que yo veo son pacientes que se dializan en este centro que es eh, público-privado, o sea, como es privado, pero que en el fondo es con platas públicas. Entonces son pacientes que se atienden en la red de FONASA. En este caso, yo, bueno, vivo en Santiago y trabajo en un centro de diálisis que está en la comuna de Santiago, no en la región metropolitana, donde hay varias comunas. Y eh, los pacientes llegan derivados del hospital de la zona metropolitana central, del Servicio de Salud Metropolitano Central, que es el Hospital San Borja de Aragán. Entonces los pacientes llegan de ahí o de la posta central, que también es como la posta central como centro de referencia nacional, pero también llegan pacientes de ahí, ¿ya? Ujú. Se supone que acá los centros de diálisis están en distintas comunas eh, con este sistema público, digamos que es, y los pacientes llegan derivados de los hospitales que corresponden a cada una de esas comunas. Mm, Así debería funcionar, ¿ya? Y bueno, en general funciona así. ujú, En el centro de diálisis donde yo trabajo, bueno, hay como para 150 pacientes, 146, 44 por ahí. En ujú. este momento había una baja de pacientes, que eso, bueno, tiene que ver con varias cosas. eh, y bueno, todos ellos se atienden en este hospital, que es el Hospital San Borja de Aragón, que es de la zona central de Mm, Santiago Centro. ujú. A mí algo Ahora, el que, rango, ajá, sí, perdón, el rango. no, el rango de edad de los pacientes va como desde los 18 hasta, no sé, hemos tenido 91, 92 años, pero son adultos, ¿ya? Son adultos. Ujú. Wow. A mí lo que me gusta del, digamos, del sistema de salud en Chile es el rol que tiene el psicólogo dentro de la unidad de diálisis. Platícanos un poco cómo es que cómo que te integraste, cómo es trabajar en ese equipo de salud. En alguna ocasión nos platicaste que incluso, bueno, pues el trabajo con psiquiatría, ¿no? O sea, platícanos un poco, ¿cómo es eso? Sí. A ver, eh, mira, yo trabajaba en el Hospital San Borja en 2006, por ahí, 2007. Y yo trabajaba en la unidad de psiquiatría ahí, ¿ya? Y era parte de la unidad de enlace, de la unidad de psiquiatría de enlace, que es algo que yo he hecho desde que, digamos, salí. Siempre me interesó todo lo que tiene que ver con la patología psicosomática. Mi tesis de pregrado lo hice en eso, el posgrado también. Y bueno, trabajaba en eso, en esa unidad, en el Hospital San Borja. Y por ahí me habló un médico que era nefrólogo, me dijo, oye, pucha, necesitamos un psicólogo acá. Y yo al inicio como que no entendía mucho, como que no sabía muy bien a qué iba a ir. Finalmente, bueno, hice como una propuesta de trabajo y se la presenté y bueno, por ahí le gustó y empecé a trabajar ahí en el centro de diálisis. Ujú, O sea, realmente fue algo intuitivo, cómo yo empecé a trabajar ahí, porque en el fondo yo partí desde mi experiencia como psicólogo, lo que hacía en enlace, ujú, pero que obviamente acá en lo que es la psiconefrología es algo mucho más específico. Y en realidad la experiencia fue lo que me enseñó un poco cómo trabajar porque acá no hay mucho desarrollo de eso. ujú. Y ya años después, estoy hablando, o sea, hace 4 años, ponte tú, eh, existe una asociación de dializados y trasplantados acá, que es la SOI, que yo creo que la has escuchado por ahí. Ujú, Y bueno, ahí hay una psicóloga, alguna vez nos juntamos, los psicólogos que hemos trabajado en centros de diálisis, que somos, creo, o sea, ahí en ese momento éramos 4 o 5, deben haber más. Y bueno, después yo personalmente empecé a buscar también cómo formarme en esta área. Entonces tomé por ahí un
unos seminarios que había en Uruguay que hicieron de, de lo que es la patología renal, y por ahí ya empecé yo mismo a buscar información para formarme, hasta que llegué después a México. Y bueno, pues allí muy felices por que te integraste en el diplomado de psiconefrología y bueno, ya nos presentarás los resultados de tu tesina. Ok. Ah, Ujú. ujú. Y em, en tu experiencia, ¿qué dificultades has encontrado en la unidad de hemodiálisis? ¿A qué se enfrentan los pacientes? ¿Qué es lo que más has observado? Bueno, es difícil, es muy difícil, yo creo, entrar a hemodiálisis porque eh, es un cambio brutal para cualquier persona. O sea, eso es algo que nadie puede negar, y en realidad los pacientes muchas veces llegan eh, con lo que le dijeron cuando estuvo hospitalizado, que le dijeron, oye, bueno, tienes una enfermedad renal, probablemente le explicaron algo, pero el paciente no entiende mucho, porque es como, y después llega a una sala donde hay hay que imaginarse así como una especie de UCI, o sea, de unidad de cuidado intensivo, donde hay, en este caso, 24 monitores y están todos los pacientes conectados, obviamente. Entonces eso es algo que inicialmente es muy complejo para el paciente, porque no solamente está muy pendiente inicialmente de lo que a él está pasando, que tiene que ver con, eh, digamos, la fístula o el catete por donde hace la conexión para conectarlo a la máquina, sino también está viendo todo lo que le está pasando a todos sus otros compañeros. Y eso es muy potente, es muy potente. Eh, entonces, es una experiencia difícil. Ahora, claro, yo me encontré hasta ahora, ¿no? Como con esa necesidad que tienen los pacientes de entender un poco lo que les está pasando, que no entienden mucho de lo que se trata. Las primeras diálisis, digamos, son súper como difíciles en ese sentido. Eh, por lo tanto, es muy importante en ese sentido psicoeducar, creo yo, como que nosotros tenemos que, desde nuestra especialidad, como hacer ese trabajo, explicarles lo que les está pasando, si tenemos la información, decirles por qué llegaron a estar en hemodiálisis, explicarles lo que es el tratamiento. Yo creo que es súper importante porque eso también los tranquiliza a ellos. eh, Darles a conocer las cosas que pueden ocurrir durante el proceso, contarles que también pueden preguntar todo lo que quieran, porque yo creo que pasan las diálisis, que son 3 veces a la semana, y pueden pasar 3 semanas y todavía no entienden. Y eso es porque, bueno, también hay un proceso ahí como de adaptación, de negación al principio. Entonces es muy difícil para el paciente poder asumir ese cambio de vida. Y esta parte de preguntar todo lo que quieran, porque a Mm, veces yo veo pacientes que están como un poco inseguros, incluso hasta como miedo mm, del médico, ¿no? A veces ya pasaron por muchos especialistas hasta que llegan con el nefrólogo sí, y los regaña uno, los regaña otro y pensemos en ese mm, paciente con enfermedades como diabetes, hipertensión y que a veces el equipo claro. médico pues lo regaña. ¿Y por qué no controla su azúcar? Y si usted sabía que debía de cuidar su nivel de glucosa. Entonces ya es una historia de regaños y ahora se enfrentan como a mirar otro lado, ¿no? Es la parte Mm. humana donde ustedes o en el área de los expertos en el área de psiconefrología les damos esa confianza y libertad, ¿no? Preguntar todo lo Mm. que quieran. Y es parte Sí, de empoderar a un paciente. sí, claro, y pensar que en el fondo, digamos, todas las patologías crónicas, yo creo que vienen con esa historia, como tú bien dices, ¿no? Como de ser una y otra vez que les dicen cosas, les dicen, oye, y claro, y muchas veces no siempre de la mejor forma. Entonces, y uno también puede entender que, claro, hay contextos, muchas veces se, pueden haber sistemas de salud que están de repente colapsados, entonces tampoco hay tiempo para explicar, y, y yo creo que de ahí la importancia que uno pueda abrir ese espacio para que el paciente pueda
preguntar todo lo que quiera y que sepa lo que le está pasando. O sea, eh, más allá de que muchas veces también hay culpa en los pacientes y uno tiene que trabajar eso también, eh, pero es muy importante que ellos puedan eh, saber todo lo que puedan saber, me parece a mí. Eso les hace posicionarse en otro lugar respecto de lo que les está pasando. Ujú. Sí, así es. Voy a saludar a quienes se van conectando. Muchas gracias, Ujú. Gaby, Rodjo, Joaquín, Nutri, Nutrivitestic, Angélica Reyes. Bueno, pues bienvenidos. Y nos dice, es la falta de un curso antes de la primera sesión de diálisis. No, la Falta un preparación. curso Ajá. y pues, sería maravilloso. Yo creo que, bueno, ahora acá en Chile ahora hay un programa como de prevención de enfermedad renal, Ujú. eh, que de hecho entró como otra patología que es. Eh, pero sí, de todas maneras, sería ideal. Pero yo creo que, por lo menos lo que yo he visto acá, hay pacientes que, claro, que tienen la enfermedad renal en etapa uno en etapa 2 y con ellos existe la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo, pero acá en Chile no hay como un modelo de intervención temprana establecido en, en los sistemas de salud público, por lo menos no existe eso. Obviamente el nefrólogo hace algo de ese trabajo en la medida en que va avanzando la enfermedad, etapa 2 etapa 3, eh, pero evidentemente que falta algo mucho, me parece a mí, como mucho más, eh, más profundo y más estructurado para preparar al paciente para ese momento. Sí. Eh, entonces, en otros casos los pacientes llegan de urgencia, no sé, porque ya están eh, hematosos y se internan en la posta y resulta que ya están sin función renal y ya, 3 días a diálisis. Ahí no hay tiempo para explicar. Entonces Ujú. llegan así al centro de diálisis. Sí. Bueno, y ahí uno hace ese trabajo. Y esta es una área de oportunidad para el área de psiconefrología, porque ¿cómo sería que fuera este programa donde estuvieran cualquier paciente, ¿no? Que empezara ya, uno desde etapas tempranas? Pero a mí me ha tocado pacientes que decían, sí, hace 6 meses el nefrólogo me dijo, ya necesita la diálisis. Y yo dije, no, no, hasta que se prolongue. Entonces cuando les pregunto, ¿pero por qué? Y dice, es que me daba mucho miedo. Y es este trabajo que tarde o temprano llegan, o llegan preparados Sí. con el conocimiento, con el soporte, incluso a veces hasta familiar, o llegan en urgencias muy graves y que a veces pues Ujú. corren el riesgo de tener pues intervenciones inmediatas, a veces no está todo el equipo que debería de apoyarlos. Entonces, algo que a mí me ha gustado es ver la importancia de la intervención temprana y que pueden llegar acompañados o empoderados o pues desafortunadamente en un estado tan grave. Uno de los retos también es la parte de la nutrición. ¿Cómo Mm, es o cómo lo has visto tú allá? ¿Qué dificultades se presentan? mm. A ver, yo creo que ese es un gran tema en esta, o sea, no sé, yo diría casi como el 80% de lo que pasa con los pacientes tiene que ver con el tema de la nutrición, ya estando en diálisis, antes también, por supuesto, pero como yo he trabajado en eso más en diálisis, eh, creo que, claro, es un gran tema. Mira, acá en general en los centros de diálisis hay nutricionistas, ¿ya? Eh, a un centro donde yo trabajo también hay un nutricionista, bueno, hubo mucho tiempo una y se fue hace poquito porque jubiló, y ahora hay otra nutricionista, pero hay un trabajo fuerte en eso, intenso, tratando desde la especialidad de ellos, tratando como de hacer hincapié en la importancia de eso y educar en lo que pueden comer, en lo que no pueden comer, en cuidar el fósforo, el calcio, o sea, el potasio, perdón, ver los niveles de calcio. Eh, bueno, todo eso que está muy ligado a la nutrición. Y, y claro,
mi trabajo, que esto también fue como intuitivo al principio, o sea, yo me daba cuenta de que, no sé, pues llegaba el médico a la hora del control con los exámenes y le decía, ya, tiene que tomar más fósforo o más calcio, eh, tiene que comer menos cosas que tengan masa porque aumenta el fósforo. No puede comer esto, no puede comer esto otro, no puede. Todo muy, muy como eh, punitivo, me parece a mí, sin quererlo. Yo entiendo que tiene que ver con lo que ellos tienen que hacer, Ujú, pero eso se va reiterando en el tiempo y lo mismo con el trabajo que hacen los nutricionistas, que evidentemente tienen que ver con lo que ellas necesitan hacer. Entonces, como que tampoco había mucho espacio para enfrentar el impacto que tiene en el paciente el saber que puede o no comer tal o cual cosa y el impacto que eso tiene en su enfermedad y en su cuerpo, finalmente. Entonces, eh, yo creo que la intervención que uno puede hacer ahí tiene que ver con dar ese espacio para saber qué le pasa al paciente con eso. Con esto de, por ejemplo, en diálisis los pacientes no pueden consumir mucha agua cuando están en hemodiálisis. Eh, y eso es súper restrictivo. Entonces supone un desafío súper importante para el paciente, pero a la vez mucha frustración. Y eso es algo que hay que ir trabajando, como acompañándolo en ese proceso. Eh, entonces, claro, uno puede intervenir en el tema nutricional o de las dietas dialíticas, llamémoslo así, eh, desde la comprensión, me parece a mí que el paciente necesita para comprender lo que le pasa también a él con su cuerpo. ¿Ya? Si esta cuestión está como ligada así, mente, cuerpo, sí que soma, está ligado. Entonces eso hay que acompañarlo, me parece a mí, al paciente. Y educar también, explicar, eh, trabajar el tema de la ansiedad, que en mi caso uno lo ve, cuando hay síntomas depresivos también, eh, que se mezclan ahí, también es un tema importante. Eh, entonces, bueno, son varias cosas que me parece a mí que uno puede hacer desde nuestra especialidad. ujú. ¿Trabajas directamente con el equipo de nutrición? Sí, ¿Se coordinan? Ujú. ¿Discuten sobre algún caso, algún paciente? ¿Cómo sí, es? sí. Bueno, sí, pues en general se trabaja harto como en equipo en ese sentido. Eh, nosotros con la nutricionista, la que estaba antes y ahora con la que está ahora, eh, hablamos bastante de los casos. Muchas veces ella me planteaba, eh, no sé, por ejemplo, oye, que si o tal persona tiene un potasio de 7 y no quiere, no entiende, yo no sé mucho qué hacer, entonces como si tú puedes hacer algo, ya, yo trato de hacer lo mío. Y al revés, pues a veces yo también me doy cuenta que, por ejemplo, al paciente le puede faltar información respecto de lo que puede o no comer. Y claro, yo puedo dar una explicación, pero ahí hablo con la nutricionista, le digo, oye, esta persona necesita información y se les entrega folletos. Ellas entregan información como visual, o sea, como un folleto, Ujú, un pequeño librito donde aparece explicado todo lo que pueden comer, eh, la carga que tiene de fósforo, de potasio, por ejemplo, y, o cuando tiene anemia, por ejemplo, todo aparece ahí y ahí se le va explicando al paciente como informando. Entonces, uno trabaja harto como en esa dupla y ujú, también con el médico. ¿Sí? ujú, Para ir tratando de ir ajustando eso que es súper complicado, muy restrictivo para los pacientes. ujú, Eh, ahí también yo creo que es importante también como eh, hacerle sentir al paciente que puede flexibilizar eh, en la medida en que ellos van conociendo cómo funciona la enfermedad en ellos y, por ejemplo, esto es un poco más técnico, ¿no? Pero
pero el peso que ellos ganan de una diálisis a otra y cuánto ellos toleran que les saquen durante la diálisis, ellos pueden conocer eso para saber cuánto pueden subir o no. ¿Mm? Y eso eh, supone que ellos vayan conociendo, pero también entregarles flexibilidad a ellos en lo que pueden comer o no, que a veces sí, a veces no, pero evitando que no cometan tanto exceso, que es lo que genera malestar finalmente. Ujú. Y a mí me gusta esta analogía como la creación de puentes, porque a veces los pacientes ven recuerdo un paciente que decía, yo solo veo los números y cuánto tiene de fósforo y cuánto tiene, y dice, me bloqueo. Dice, es como si Claro, yo no pudiera leer o que de repente la información la tienen en chino. Entonces, no mm, es como que no puedan leer, sino a veces es tanta angustia que este nivel de comprensión puede ser nulo. Y creo que este sí, ejercicio donde tú haces autoconocerse es parte de un proceso que bien vale la pena para construir esta confianza en el mismo paciente. Déjame leer un mm, poco. Dice Rodrigo, dice, los sí, doctores que se dedican a tratar a los pacientes diabéticos tienen que pedir un perfil renal siempre y no, y desafortunadamente pues no, a veces no lo realizan, ¿no? Y no lo hacen. Dice, el paciente renal tiene que tener un tratamiento renal integral, diálisis, nutrición, ejercicio, acompañamiento psicológico. En México es un protocolo, pero no lo hacen. Sí, tenemos muchas dificultades en cuanto a... Por eso me encanta, digo, ahorita nos pasa a platicar de la parte de psiquiatría, cómo participan, pero parte de nuestro esfuerzo en psiconefrología es que queremos que todas las unidades de diálisis cuenten con un psicólogo experto en psiconefrología y llevarlo a normas. O sea, ¿por cuántos pacientes en diálisis debe de haber un psicólogo? Porque a veces hay uno para 200. Entonces, tampoco sí, estamos dando una atención de calidad. Ujú. Gaby, ¿han observado diferencias claro. de comportamiento en pacientes nefrópatas por patologías crónicas como hipertensión o diabetes versus nefropatías autoinmunes? ¿Lo has observado, Mm, Luis? o sea, en cuanto como a la dieta era, ¿no? Como a la alimentación. ¿Esa era, ese punto? Como dice, diferencias de comportamiento. De Yo, comportamiento conductual. quizá Gaby pudieras como platicar, ¿no? O escribir un poco más, como a qué te refieres. Mm, yo no sé si va por allí, pero yo a veces veo pacientes que es esta cadenita, ¿no? Empiezan con diabetes, luego hipertensión, ¿no? Y hay un abandono, porque me ha tocado, me dicen, bueno, pues es que hace 10 años me quitaron un dedo, y luego el pie, y luego esto, y luego ta. Entonces lo veo y es como un abandono, no desde la enfermedad renal, Mm, sino desde antes. Y cuando exploramos más antes, pues no hacía ejercicio, yo tenía sobrepeso. Entonces, habla más bien de un abandono del sujeto, de la persona, y que una vez, y que todo este abandono de 20 años llega un momento y desencadena la enfermedad renal. Eh, mm, versus personas que, en el caso de adolescentes que de repente tienen, no sé, riñones poliquísticos y que, bueno, ya saben, ¿no? claro, Había claro. una paciente que me decía, yo desde niña he estado atendida porque me detectaron riñones poliquísticos y el doctor dijo, tarde o temprano vas a entrar a hemodiálisis o diálisis y bueno, pues lo importante es que tú te apegues al tratamiento. Creo que hay, no sé si por allá vaya Gaby como tu pregunta, pero sí creo que influyen muchos factores. Digo, hablamos del género, la edad, son Sí, la zona, sí, ¿no? yo creo que hay Ujú. sí, Sí. son muchos los factores y yo creo que hay diferencias también en, digamos, en cómo llega también el paciente cuando ya llega, por ejemplo, a hemodiálisis, en el recorrido que tiene respecto a su enfermedad, dependiendo de la causa, como Ujú. tú bien dices, o sea, si son, no sé, por riñones poliquísticos o una persona con diabetes o hipertenso o de repente, no sé, por un cáncer que genera falla renal.
son distintas, eh, también se manifiestan de otra forma respecto como de lo que tiene que ver con la terapia dialítica, llamemos, como sustitutiva. Entonces, sí, pues es diferente. Ujú. Y me Incluso quedé pensando en algo no, dime. pensaría también el lugar que ocupan en la familia. Si es el jefe de Sí, pues, familia, ¿no? O es, no sé, el mayor de 10 o el más chiquito, claro, ¿no? El menor, cuando es la mamá, el papá, la abuelita. sí, claro. Sí, Sí, claro, eso. ujú. Parte de lo bonito que se me hace en psiconefrología es que siempre estamos trabajando con pacientes únicos. Sí hay teorías, hay enfoques que nos ayudan a comprender y hacer una intervención teórica o metodológica. Sin embargo, cuando nos vamos adentrando a la persona, pues te das cuenta que es un ser único y que tiene sus propios miedos, sus propias preocupaciones. Mm, A veces choca con los sistemas de creencias de del equipo médico, porque el médico dice, lo importante es que viva, ¿no? Que se cuide. Pero mm, cuando me toca el adolescente es, pero mi novio tal vez ya no me va a querer por las manchitas, o ahora sí, que po, tengo ya la manguerita, y mm, mientras el equipo de salud dice, eso no es importante, lo importante es que estás con vida y que lo importante está ta. Más bien mm, es, a nosotros nos toca, por un lado, comprender la necesidad del equipo de salud, pero por otro lado, trabajar directamente con las necesidades únicas de la persona. sí, claro, sí. No, me había quedado pensando un poco lo que decías cuando los pacientes se enfrentan a los exámenes. Que a mí lo que me ha tocado observar es que eh, los pacientes simplemente como que no los ven, no los miran. Ujú. No, porque yo creo que les genera mucha angustia. Eh, Saber, por ejemplo, que el mes pasado tuvieron malos los exámenes, porque en realidad tuvieron, por ejemplo, no sé, el potasio alto. Ay, Y, te dejamos de escuchar. No sé si tú me escuchas. a ver, Ah, ya te yo te escuchamos. escucho ahora, ¿sí? Ya. Sí, nos Em, decías, algo pasó, como que se fue el audio. Nos decías, los pacientes tienen como ese miedo a verlo. claro, porque en el fondo como que es como, eh, l- por un lado está como, incluso me acuerdo de algunas frases, ellos dicen, no, ya llegó el acusete, como, porque como que los va a acusar el examen, ¿ya? Entonces no, ya llegó el acusete. Y claro, y no quieren verlo, Ujú, pero yo creo que también es porque les genera mucha angustia saber de que pueden continuar con los niveles muy altos o que a pesar del esfuerzo que pueden haber hecho, no se van a reflejar en los exámenes o que les va a llegar un reto del médico, de nuevo no se cuidó, qué sé yo. Eh, y claro, muchos como que no ni siquiera los ven. Otros, claro, pueden preocuparse un poco más, pero se les hace muy difícil eso. ujú. Sí, Eso, me acordé de eso. sí, sí, sí. Y creo que nosotros que somos sensibles como a los procesos cognitivos, a la resistencia, ¿no? A nivel inconsciente que cada paciente va a tener, nos toca empezar a visibilizar estas necesidades. Ujú. Y supongo que esto también ha cambiado con la pandemia. ¿Cómo ha sido Sí. para tus pacientes o las personas que ya están? ¿Cómo ha cambiado? A ver, bueno, la pandemia, a ver, que bueno, hay varios, uno podría referirse como a varios niveles ahí, ¿no? Pero eh, yo creo que inicialmente eh, fue muy, muy angustiante para todos y también para los pacientes, obviamente, eh, en diálisis, porque no se sabía mucho, eh, eh, no, bueno, no había tratamiento, había un pánico en los pacientes a poder enfermarse de esto, entendiendo que ellos están muy vulnerables, entonces obviamente
la posibilidad de enfermarse y sobrevivir era baja. Y bueno, en pandemia lo que nos pasó a nosotros es que hay muchos pacientes que, claro, fallecieron obviamente, y los que estaban ahí mirando empezaron como a cuidarse, al revés de lo que uno pensaba, que es un poco lo que, bueno, yo hice también en el trabajo, que hubo un grupo de pacientes que se cuidaron más finalmente, por el miedo a la pandemia, ¿sí? Eh, pero con un costo emocional, psíquico, diría yo, muy alto, muy alto. Eh, y eso, bueno, fue muy intenso, sobre todo, bueno, el año pasado, el año pasado. Este año tal vez ha sido un poco distinto. Acá en Chile, eh, yo creo que ustedes saben, gran parte de la población ya está vacunada con 2 dosis y ahora están colocando la dosis de refuerzo. De hecho, los pacientes en el centro donde yo trabajo, la mayoría ya tienen la tercera dosis. Eh, y bueno, eso obviamente que les da mucho más tranquilidad también a los pacientes. Pero, pero la pandemia yo creo que generó eh, mucha angustia. Eso fue lo principal. En los pacientes, en el equipo también, en el equipo de trabajo. eh, pero bueno, yo creo que podemos sobrellevarlo y entre todos apoyando. Ujú, sí, entonces fue más hacia, se me hace muy interesante esto que dices, el costo a nivel psíquico. Sí, O sea, toda esa sí, presión, toda esa angustia, o sea, sí me cuido, pero el trasfondo es un miedo o un terror a contraer pues la sí. enfermedad o tener alguna recaída. Platícanos un poco sobre las estrategias que utilizas allá. ¿De qué estrategias te has apoyado? A ver, para el tema, tú dices de los cuidados de la dieta y todo eso. Sí, sí, sí. Sí. Algo que sabemos que a veces el paciente no logra el cumplimiento de los indicadores clínicos y Mm, a veces entra más como en resignación, como ya hice esto, mi esposa me sigue la dieta y parece que no. Yo creo que detrás mm, de no cumplimiento del apego, de las metas clínicas, pues hay como una carga inconsciente que no nos damos cuenta que estamos comiendo más y no nos damos cuenta, que a veces hay incluso pues entre la familia un juego, eh, pues no sé, me ha tocado ver niños que dicen, ay, yo siento feo que mi abuelito no tome agua y yo le llevo. Y entonces le digo, mm, es un acto amoroso de de los nietos. Entonces, pues a veces no es que sean mala onda, ¿no? Como en México decimos, sino es desde su mm, concepción de mi abuelo necesita agua, ¿no? claro. Pero allá, ¿cómo manejas estas estrategias para lograr el apego al tratamiento o el cumplimiento de Sí. las metas clínicas? Mm. Mira, que yo creo que bueno, hay distintos trabajos que hay que hacer ahí. Por ejemplo, el tema como con la familia, como con quien hace la comida en la casa, en cocina, que a veces es el mismo paciente o la paciente que está en diálisis, pero otras veces no. Eh, por ahí lo ve más la nutricionista que se encarga un poco de eso. Eh, en mi caso particular, yo trato siempre de saber y conocer cuáles son eh, las agresiones que hace el paciente. A mí me parece que uno tiene que conocer eso porque es ahí donde uno tiene que trabajar. Entonces, en ese sentido, trato de que ellos se sientan con la libertad de poder hablar conmigo, eh, porque yo los veo ahí mismo en la sala, y que me puedan contar libremente eh, qué es lo que les pasa cuando van al cumpleaños y en realidad están todos celebrando y bueno, y él se quiere comer un pedazo de torta y se come el pedazo de torta. Entonces trato que puedan tener como esa confianza para contarme cuáles son las transgresiones. Eso es lo primero. Luego de eso,
uno va trabajando lo que, bueno, se llama como conciencia de enfermedad, entre comillas, que tiene que ver con que ellos vayan entendiendo, comprendiendo cuál es el impacto que va teniendo esto. ¿Sí? Eh, Esto puede tomar así como un mes con un paciente, pero puede tomar años con otro, ¿ya? Em, y una vez que eso que ya se logra, yo evito entrar como en la cosa de los parámetros, como del ajuste, porque me parece que mi posición, nuestra posición como psiconefrólogo tiene que salirse un poco de eso que es algo más propio del médico, del nutricionista. Lo que nosotros tenemos que hacer es, sí, decirle que tiene que cuidarse y todo, pero no tratar de ajustarlo tanto como en el marco directamente, porque si no, se angustia más el paciente finalmente. Ujú. No sé si me explico. Entonces, si es que se pasa de un parámetro, no sé, pues está como un fósforo muy alto, ya, pero a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, fue un cumpleaños y me comí, no sé, 3 hamburguesas, no sé qué, ya. A ver, ¿qué pasó? Como tratar de entender qué es lo que le está pasando al paciente en ese momento y por ahí también después volver a, bueno, ya, pero eso o repercute en tus cuidados o repercute en cómo te sientes, porque a veces los pacientes llegan así como eh, a la diálisis se sienten mal, porque están con transgresiones de alimentación. ¿Mm? Es un poco eso lo que intento hacer. Ujú. Y ayuda también como, no sé cómo lo manejen, como reconocer quienes han podido Sí, lograr ese paso. Sé que mm, el, a veces a nivel inconsciente el paciente no se da cuenta que está violentando, o me gusta esta parte que tú dices, las agresiones, tanto hacia él mm, como, pues yo a veces creo que hay yo soy muy revolucionaria y siempre digo, tenemos que hacer frente a esta invasión. Y yo lo veo así como, mm, pues vas al cine y compras tus palomitas con muchísima azúcar. Y yo les digo, no, o mm, sea, ahí es donde nos tenemos que rebelar y exigir a la industria alimentaria que no debe de darnos ese tipo mm, de alimentos. Pero lograr esta como sensibilidad sobre la alimentación, me gustó hablar sobre este tipo de agresiones que pueden ser de uno mismo. O sea, el mismo paciente claro. que no, yo veo pacientes que a veces estoy en sesión y nada más veo cómo toman y toman y toman agua y digo, Dios mío, si esto es en una hora, ¿cómo es el resto del día? Claro, Y este claro. tipo de agresiones es, uno, empezar a ser conscientes. Y dos, también creo que la familia puede estar ejerciendo un tipo de agresión. Y una más Ujú. grande, pues, es la sociedad, ¿no? Yo pensaría en que Sí, claro. cómo nos agreden Mm, las instituciones alimentarias con este nivel de sodio, por ejemplo, o bueno, de las palomitas o el nivel de azúcar en sí. las bebidas. Entonces, se me hace muy interesante hacer consciente este nivel de agresiones que el paciente pudiera tener y, pues como consecuencia, empezar a trabajar la conciencia sobre la enfermedad. Ahora, aquí Ujú. podemos hablar de algún tipo de reconocimiento, como Mm. Sí, bueno, eso es lo que, que, que yo en alguna vez te comenté que hacíamos, mira, en realidad fue una cosa que surgió eh, hablando con mi señora, con mi esposa, digamos, que es médico también, psiquiatra. Y, bueno, entonces como que conversando a propósito de algún paciente que yo le pueda haber contado o de alguna experiencia en la diálisis, como que surgió esto de cómo cambiar la mirada respecto de cómo eh, tratar al paciente respecto de lo que supone el cuidado, no sé, de los exámenes y los niveles. Entonces por ahí surgió esto como de hacer algo más positivo, porque en realidad todo es muy punitivo. No hagas esto, no comas esto,
esto te hace mal, eh, qué sé yo. Y en la casa lo mismo, como tú bien dices, que lo reprenden en la casa al paciente porque tomó más bebida, por esto, qué sé yo. Entonces, como cambiar un poco la mirada, y por ahí se nos ocurrió esto como de hacer un reconocimiento, un regalo, y pensamos en esto de regalar plantas, ¿ya? ¿Por qué plantas? Porque en algún momento, claro, yo dije, ya puede ser otra cosa, pero lo de la planta a mí me parece que es muy interesante porque uno regala vida con eso, ¿ya? Vida a personas que están luchando por su vida también. Entonces, me parece que por ahí era muy, muy interesante cómo poder hacer ese reconocimiento de esa forma. Y bueno, y así se nos empezó como a madurar un poco la idea y lo empecé a hacer en el centro de diálisis con la ayuda de la nutricionista que estaba en ese momento para sacar como la fórmula, para ver cómo poder, eh, digamos, ajustar el tema de, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, te explico un poco. Le regalamos plantas o reconocemos eso al esfuerzo a los pacientes que se cuidan mejor con los niveles de fósforo, potasio y con el peso, ¿ya? Intradiálisis, porque tienen que subir no mucho. Entonces, a fin de mes hacemos como yo tengo como una tabla Excel ahí con todos los exámenes y voy haciendo las comparaciones para ver quién se cuida más, quién se cuidó menos, quién subió más o menos, qué sé yo. Y a los mejores de cada turno, porque son 5 turnos acá, eh, al mejor de cada turno le entregamos un reconocimiento. Por ejemplo, si alguien, qué sé yo, el que bajó más el fósforo de un mes a otro, le entregamos un reconocimiento que es una planta. Y también entregamos aquellos que se cuidan como que son constantes los cuidados, eso lo hacemos como cada 3 meses, les entregamos también a ellos, ¿ya? Entonces, el objetivo de esto eh, tiene que ver con que el paciente pueda sentir una estimulación positiva frente a su esfuerzo de cuidarse y controlar el fósforo y lo entregamos ahí en la sala, entonces todos como que, bueno, algunos los que pueden aplauden, como que también hay como una especie como de felicitación entre todos respecto del logro de esa persona. Y así con el potasio y también con el peso. Eh, entonces, claro, hay una cosa como de estimular ahí y otra cosa que yo no lo digo directamente, a veces tal vez sí, pero trato de no decirlo, que es que regalamos lo que se llaman almácigos, que es cuando, por ejemplo, están haciendo una lechuga, ¿ya? Entonces, la idea es que el paciente pueda trasplantar esa lechuga, que la haga crecer y que después, si quiere, se la come, pero que pueda ver cómo eso vive, ¿no? Esa es como la idea, ver como otra cosa que también está viviendo, está creciendo, que tengo que cuidar. Le tengo que echar agua para que vaya creciendo, qué sé yo. Eh, y a mí me parece que eso tiene un significado importante en los pacientes, más en unos que en otros, pero resulta interesante cómo es lo que pasa ahí con ellos. Y bueno, producto de la pandemia estuvimos sin hacerlo. No podíamos por el tema de la crisis sanitaria en el fondo. Y ahora empezamos de nuevo y están súper como contentos los pacientes de que volvamos a hacerlo. Sí, cuando me platicaste, uno se me hizo innovador. O sea, no conozco ningún centro de hemodiálisis, de diálisis, que haga este tipo Mm, de ejercicios. Eh, mm, y creo que parte de este proceso es comprender que siempre hay un ejercicio o un trabajo detrás de estas intervenciones. Yo soy fan de las plantas y bueno, pues qué bueno que pudieron como, bueno, en este caso que platicabas con tu esposa, porque el trabajo, el amor hacia un ser vivo es algo muy, muy bonito que te inspira.
A veces tenemos claro, mascotas. Por higiene, a veces los mm, pacientes, pues ya algunos dejan de lado la posibilidad de tener mascotas. Y una planta genera como esta tranquilidad, como ese espacio de cuidado. Y creo que es un acto también donde yo cuido una planta y me cuido a mí. Yo cuido una planta, claro. me cuido a mí y me cuido a los que me rodean. Entonces yo los felicito mucho porque en este camino de conocer las unidades de diálisis, la mayoría son más, como tú dices, punitivas, ¿no? O sea, regañan al paciente, a veces hasta lo amenazan. Y creo que no Sí, está funcionando. Hoy, en este año, pues es el Día Mundial del Riñón, hablaban sobre vivir bien con enfermedad renal. Y uno mm, de los pilares es humanizar las unidades de diálisis, de hemodiálisis. Y me parece que es un mm. bonito ejercicio con un gran significado. ¿Cómo ha sido para tus pacientes? O sea, platícanos a alguien que lo recibe. Yo me imagino, ¿no? O sea, todos los aplausos. ¿Cómo, cómo has visto este tipo de intervenciones en ellos? Eh, Mira, yo no he hecho el estudio, lo tengo pendiente, sí tengo todo ahí, pero no lo he hecho, tengo que hacerlo, pero sí da resultado desde el punto de vista como de que hay una estimulación para el paciente, ¿ya? Eh, Está pendiente, algunos están pendientes, oye, ¿me toca a mí o no me toca a mí este mes? Porque yo me porté bien, ¿ya? O sea, como que algo produce. Hay otros que a lo mejor, claro, como que no les importará mucho, qué sé yo. Hay otros que se sorprenden gratamente, porque, como te decía anteriormente, a veces ni siquiera miran los exámenes, y, pero por ejemplo uno ve de repente que hay un esfuerzo. Me acuerdo claramente de una paciente que tenía niveles de potasio muy altos, entonces al mes siguiente se cuidó y los bajó, pero no los bajó a los niveles esperados. Sin embargo, fue la que más bajó en su turno. Entonces, ella recibió el premio y todos quedaron así como, oye, pero ¿cómo? Si ella no se cuida, no sé qué, pero ¿cómo? Pero en verdad era la que más sabía cuidar. Entonces, yo esto hago como, no me disfrazo ni nada, soy súper fome para eso, pero lo hago con un micrófono y todos escuchan con un parlante. Entonces, toda la unidad escucha esto. Y bueno, sí, pues ella se lo ganó porque tuvo el reconocimiento a la que fue la que más se cuidó este mes. Entonces eso tiene algo también, produce algo en el paciente que yo creo que lo estimula. Entonces es interesante como lo que pasa. Pues necesitamos los resultados de ese estudio. Porque, Sí, sí, yo invito a quienes están en sus unidades, ¿cuáles serían este tipo de estrategias? A mí me encantó mucho, Luis, y yo los felicito. Es una área muy bonita de humanizar. Humanizar, y esto lo vemos con los pacientes, pero quisiera también escuchar al equipo médico, ¿no? O sea, mm, estoy segura que es un logro no solo del paciente, sino mirar a alguien que dice, wow, o sea, yo veo a veces los pacientes con su cara alegre de, phew, ¿no? O sea, ya no me regañó la nutrióloga. Y yo le decía, mm, no, no vaya sí, porque no lo regaña, ¿no? O sea, vaya por otra cosa. mm, Entonces, creo que este es como este reconocimiento de invitar a los pacientes y más hacia pues el refuerzo o este reconocimiento que genera mucha, pues estímulo, apoyo, mm. ¿no? Ganas de seguir creciendo en equipo. Ok, bueno, Y déjame, ahí, leo los comentarios, ujú, dice Rodrigo, y también un psicólogo para los familiares, también sufren mucho. Sí, eh, está pendiente, ¿no? Ampliarnos. A veces quisiéramos, digo, en el ámbito mm, privado, pues nos damos el lujo de trabajar con todos la familia, pero a veces en las instituciones públicas apenas si podemos con los pacientes. eh, Gaby dice, comportamiento en referencia a las normas de dietas como tratamientos nutricionales. Ok. Dice Rodrigo, es por eso que estoy promoviendo el acompañamiento psicológico de los pacientes renales.
Muchas gracias, Rodrigo, por seguir colaborando en este apoyo y Mm, crear esta red. Ujú. sí, Hay, creo que sería, nos mencionaba un poco Gaby sobre los diferentes dietas o comportamientos respecto a la dieta según la etiología de la mm, enfermedad. Y bueno, quizá pudiéramos explorarlo, Gaby, en otra sesión de en vivo, porque sí creo que hay como ciertos patrones, porque ya vienen con una historia de vida. Yo recuerdo un niño que me tocó entrevistar a su abuelita y el niño, o sea, digo yo ahorita de ser un adolescente, pero conocía cuánto fósforo, potasio, proteínas, o sea, era un niñito de 5 años. Y me acuerdo que formado totalmente. cuando entrevisté a su abuelita, dijo, ay, no, mi niño, dice, yo con tanta tristeza, porque a veces le quiero dar leche y me dice, no, abuelita, porque ya comí queso y ya son mis proteínas de no sé qué. Mm, Y la abuelita sufría claro, porque decía, ¿cómo? A mí se me parte el corazón porque yo lo veo y pues él ya está mide sus comidas. Mientras que para otros era un gran ejemplo de un niño que sí, podía conocer su cuerpo, todas las cuidados que requería. Pero para la familia era un dolor, ¿no? En este caso la abuelita que era su claro. cuidador primario. Entonces, Mm, este caso, digo, fue pues, un reconocimiento, ¿no? Al equipo mm, que trabajó con el niño. Eh, pero sí creo que hay diferentes con patrones de comportamiento de acuerdo a la enfermedad, a las experiencias que cada uno ha tenido. Y bueno, creo que sí, podríamos trabajar o profundizar, Gaby, en este tema. Y bueno, pues ya un poco cerrando, concluyendo, invito a que sigan a Luis. Eh, Él está en Chile, es que la Asociación Chilena de Nefrología, Luis, la que, sí, ¿verdad? sí. Sociedad Chilena de Nefrología. Ujú. Queremos impulsar Soy mucho quien- psiconefrología y van a haber muchas actividades. Yo estoy segura que en Chile se va a hacer una red muy bonita. Y bueno, pues vamos a dejar tus redes para que te sigan. Ya vimos que claro, hay pacientes que tienen la plantita. la Y, plantita, claro. y bueno, pues algo con lo que quisiéramos cerrar, Luis. No, bueno, agradecer la oportunidad nomás. Yo creo que es muy interesante como poder estar trabajando en esto y poder ayudar en lo que tiene que ver con, con la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal en general. Yo creo que es algo que, o sea, acá, a mí me parece muy urgente, acá en Chile sobre todo, acá estamos muy en pañales en eso. Eh, bueno, en México hay un poquito más de desarrollo, pero me parece que es fundamental poder trabajar, investigar y ir avanzando, porque yo creo que las personas lo necesitan finalmente, si se trata de eso. O sea, tenemos que tratar de que todas las personas que tienen eh, una enfermedad como esta o en salud mental también, o sea, como en todas, eh, se necesita invertir recursos en eso en todos los niveles para que cada vez sea más igual para todos, más igualdad y tener más acceso a esa oportunidad. Yo creo Así es. que es algo fundamental. Ujú. Sí, Así que eso, gracias. muchas gracias. Pues bueno, va a ser la primera de muchas otras más, Liz, porque nos tienes que presentar los resultados de tu tesina y bueno, pues ir publicando esos resultados, ¿ok? Bueno, pues Ya, ya, muchas pues, gracias, saludos hasta Chile, ¿no? Un gran abrazo a tu nos vemos. familia y Gracias estamos en igual, nos contacto. vemos. Claro que sí. Muchas Ya, pues, que gracias esté muy por bien. conectarse a todos. Gracias, Rodrigo. Dice, la única forma de generar un cambio es por medio de la unión de los pacientes renales. Y claro que Así sí. es. Eso es un ¿Mm? gran sueño, una meta y bueno, desde nuestra trinchera, Rodrigo, todos estamos participando para que sea real eso de vivir bien con enfermedad renal. Exacto, Muy exacto. bien. Pues Ya, pues, bonita, que estés bien. un abrazote. Bye. Gracias por conectarse. Igual.